Hola, ¿cómo están? Les voy a leer las primeras páginas de Huaco Retrato, de la peruana Gabriela Wiener. Huaco Retrato. Lo más extraño de estar sola aquí, en París, en la sala de un museo etnográfico, casi debajo de la Torre Eiffel, es pensar que todas esas figurillas que se parecen a mí fueron arrancadas del patrimonio cultural de mi país por un hombre del que llevo el apellido. Mi reflejo se mezcla en la vitrina con los contornos de estos personajes de piel marrón, ojos como pequeñas heridas brillantes, narices y pómulos de bronce tan pulidos como los míos hasta formar una sola composición hierática, naturalista. Un tatarabuelo es apenas un vestigio en la vida de alguien, pero no si éste se ha llevado a Europa la friolera de 4000 piezas precolombinas. Y su mayor mérito es no haber encontrado Machu Picchu, pero haber estado cerca. El Musée du Quai Branly se encuentra en el 7º distrito, en el centro del muelle del mismo nombre, y es uno de esos museos europeos que acogen grandes colecciones de arte no occidental, de América, Asia, África y Oceanía. O sea, que son museos muy bonitos levantados sobre cosas muy feas. Como si alguien creyera que pintando los techos con diseños de arte aborigen australiano y poniendo un montón de palmeras en los pasillos nos fuéramos a sentir un poco más como en casa y a olvidar que todo lo que hay aquí debería estar a miles de kilómetros, incluyéndome. He aprovechado un viaje de trabajo para venir por fin a conocer la colección de Charles Wiener. Cada vez que entro a sitios como este, tengo que resistir las ganas de reclamarlo todo como mío y pedir que me lo devuelvan en nombre del Estado peruano, una sensación que se vuelve más fuerte en la sala que lleva mi apellido y que está llena de figuras de cerámica antropomorfas y zoomorfas de diversas culturas prehispánicas de más de 1000 años de antigüedad. Intento encontrar alguna propuesta de recorrido, algo que contextualice las piezas en el tiempo, pero están exhibidas de manera inconexa y aislada y nombradas solo con inscripciones vagas o genéricas. Le hago varias fotos al muro en el que se lee Misión de M. Wiener, como cuando viajé a Alemania y vi con dudosa satisfacción mi apellido por todas partes. Wiener es uno de esos apellidos derivados de lugares como Epstein, Auerbach o Ginsberg. Algunas comunidades judías solían adoptar los nombres de sus ciudades y pueblos por una cuestión afectiva. Wiener es un gentilicio, significa de Viena en alemán. Como las salchichas. Tardo unos segundos en darme cuenta de que la M es la de M de Messier. Aunque la suya haya sido la misión científica del típico explorador del siglo XIX, suelo bromear en las cenas de amigos con la idea de que mi tatarabuelo era un huaquero de alcance internacional. Les llamo huaqueros, sin eufemismos, a los saqueadores de yacimientos arqueológicos que extraen y trafican hasta el día de hoy con bienes culturales y artísticos. Pueden ser señores muy intelectuales o mercenarios, y pueden llevar tesoros milenarios a museos de Europa o a los salones de sus casas criollas en Lima. La palabra huaquero viene del quechua huaca o huacá, como se lo llaman en los Andes a los lugares sagrados que hoy son en su mayoría sitios arqueológicos o simplemente ruinas. En sus catacumbas solían estar enterradas las autoridades comunales junto a su ajuar funerario. Los huaqueros invaden sistemáticamente estos recintos buscando tumbas u objetos valiosos, y a causa de sus métodos poco profesionales suelen dejarlas hechas un muladar. El problema es que semejante procedimiento no permite ningún estudio posterior fiable. Hace imposible rastrear cualquier seña de identidad o memoria cultural para reconstruir el pasado.
De ahí que huaquear sea una forma de violencia, convierte fragmentos de historia en propiedad privada para el atrezo y decoración de un ego. A los huaqueros también les hacen películas en Hollywood, como a los ladrones de cuadros. Son fechorías no exentas de glamour. Wiener, sin ir más lejos, ha pasado a la posteridad no solo como estudioso, sino como autor de esta colección de obras, borrando a sus autores reales y anónimos, arropado por la coartada de la ciencia y el dinero de un gobierno imperialista. En aquella época, a mover un poco de tierra, lo llamaban arqueología. Recorro los pasillos de la colección Wiener y entre las vitrinas atestadas de huacos me llama la atención una porque está vacía. En la referencia leo Momie d'enfant, pero no hay ni rastro de esta. Algo en ese espacio en blanco me pone en alerta. Que sea una tumba, que sea la tumba de un niño no identificado, que esté vacía, que sea, después de todo, una tumba abierta o reabierta, infinitamente profanada, mostrada como parte de una exhibición que cuenta la historia triunfal de una civilización sobre otras. ¿Puede la negación del sueño eterno de un infante contar esa historia? Me pregunto si se habrán llevado a la pequeña momia a restaurar como se restaura un cuadro, y si han dejado la vitrina vacía en la sala como un guiño a cierto arte de vanguardia. O si el espacio en que no está es una denuncia permanente de su desaparición, como cuando robaron un Vermeer del Museo de Boston y dejaron por siempre el marco vacío en la pared para que nadie lo olvide. Especulo con la idea del robo, de la mudanza, de la repatriación. Si no fuera porque vengo de un territorio de desapariciones forzadas, en el que se desentierra, pero sobre todo se entierra en la clandestinidad, tal vez esa tumba invisible detrás del cristal no me diría nada. Pero algo insiste dentro de mí. Quizá porque ahí dice que el niño de la momia ausente era de la costa central, de Chancay, del departamento de Lima, la ciudad donde nací. Mi cabeza deambula entre pequeñas fosas imaginarias cavadas en la superficie. Encajo la pala en el hueco de la irrealidad y retiro el polvo. Esta vez mi reflejo de perfil incaico no se mezcla con nada y es, por unos segundos, el único contenido, aunque espectral, de la vitrina vacía. Mi sombra, atrapada en el cristal, embalsamada y expuesta, reemplaza a la momia, borra la frontera entre la realidad y el montaje, la restaura y propone una nueva escena para la interpretación de la muerte. Mi sombra, lavada y perfumada, vaciada de órganos, sin antigüedad, como una piñata traslúcida llena de mirra, nada que puedan devorar y destruir los perros salvajes del desierto. Un museo no es un cementerio, aunque se parezca mucho. La exposición de Wiener no explica si el pequeño que no está fue sacrificado ritualmente, asesinado o si murió de forma natural, ni cuándo ni dónde. Lo que es seguro es que este sitio no es ni una huaca ni la cima de un volcán en la que ser entregado a dioses y hombres para que bendigan la cosecha y la lluvia caiga gruesa y constante como en los mitos, como una torba de dientes de leche y granos rubíes de granadas jugosas regando los ciclos de la vida. Aquí las momias no se conservan tan bien como en la nieve. Los arqueólogos dicen que en los volcanes altos del sur extremo los niños encontrados parecen dormidos en sus tumbas de hielo. Y al verlos por primera vez, da la sensación de que podrían volver en cualquier momento de su sueño de siglos. Están tan bien conservados que quien los ve piensa que podrían ponerse a hablar en ese instante. Y nunca están solos. Juntos enterraron a los niños del Yuriayaco en la cordillera de los Andes, la niña del Rayo, de 7 años, el niño de 6 y la doncella de 15, y juntos los desenterraron.
En una antigüedad no tan remota, aquí mismo, en una capital europea, los niños también se enterraban en el mismo sector del camposanto, como si fueran todos hermanitos o una peste se los hubiera llevado de golpe y pasaran a habitar una especie de mini ciudad fantasma dentro de la gran ciudad de los muertos, para que si despertaban en medio de la noche pudieran jugar juntos. Siempre que visito un cementerio intento darme una vuelta por la zona Kids. Voy leyendo entre sobresaltos y suspiro las despedidas que les dejan las familias en sus mausoleos, y me da por imaginar sus vidas frágiles y sus muertes, causadas la mayor parte de las veces por enfermedades insignificantes. Pienso, delante de ese sepulcro infantil no encontrado, si el terror que nos produce hoy la muerte de un niño viene de esa antigua fragilidad, y si no será que hemos olvidado la costumbre de sacrificarlos, la normalidad de perderlos. No he visto nunca tumbas de niños muertos contemporáneos. ¿Quién en su sano juicio llevaría el cadáver de su hijo a un cementerio? Hay que estar loco. ¿A quién se le ocurriría enterrar a un niño, vivo o muerto? Este niño sin tumba, en cambio, esta tumba sin niño, no solo no tiene hermanos ni compañeros de juegos, es que ahora, además, está perdido. Si estuviera ahí, me imagino a alguien que podría ser yo, sucumbiendo al impulso de tomar en brazos a la momie d'enfant, la guagua guaqueada por Wiener, envuelta en un textil con diseños de serpientes bicéfalas y olas de mar roído por el tiempo, para salir corriendo hacia el muelle, dejar atrás el museo, cruzar hacia la torre sin ningún plan en concreto, solo alejarnos lo más posible de ahí, pegando algunos tiros al aire. El avión no llegó a tiempo, o eso suele decirse cuando alguien muere, como si no fuéramos nosotros los que siempre llegamos tarde a todo. Mi mamá, que para variar se pasó días evitando mostrarme la verdadera dimensión del asunto, por fin lo dijo. Me llamó para que fuera, para que volara. Vuela, Gaby, porque tu papá no va a aguantar mucho. Y tuve que admitir que en el fondo yo podría haber deducido qué pasaría. Desorientada, dando vueltas por la Terminal 4 de Barajas, me alisté para un viaje transoceánico con un nudo en el cuello y cuando aterricé ya no había nudo, ni intriga, ni padre. Nadie te prepara para un duelo, ni todos los libros tristes que llevaba una década leyendo de manera enfermiza. Podía reconocer a Goldman hablando con un árbol en una calle de Brooklyn, un árbol que podía ser su esposa Aura después de que una ola la matara. A Riff en el hospital diciendo algo inteligente para que nadie se diera cuenta de lo herido que estaba por su mamá, la egocéntrica Sontag, incapaz de aceptar que se moría. A Del Molino poniéndose 1000 veces la misma canción en el iPod para alejar a la maldita leucemia de su bebé. A Bonnet repitiéndose en su cabeza para creerse que su hijo ya no está. Daniel se mató. A Hitchens, lleno de cáncer, cagándose en Dios. A Herbert lidiando con ser el vástago de una puta que se muere. Ay, todos esos libros que recuerdo haber leído de un tirón, porque cada vez que me apartaba de sus páginas sentía que estaba dejando a sus autores solos ante el peligro y no podía permitírmelo. Es verdad, como dice Joan Didion, que sobrevivimos más de lo que creemos que podemos. Y algunos lo hacen para poder algún día escribir algo que nadie en su sano juicio pediría escribir. Un libro que hable sobre el duelo. Jamás podría hacer nada semejante. Al llegar a casa, la casa de mi familia, entre el puñado de cosas que mi papá dejó para mí, me desconcierta encontrar el famoso libro escrito por Charles Wiener. Reconozco sobre el grabado marrón del paisaje cusqueño de la cubierta las letras rojas del título y el nombre del tatarabuelo. También está el teléfono de papá, usado por él solo pocas horas antes, y sus gafas que descansan sobre el tocho de páginas algo amarillentas y ajadas por los años.
Me quedo varios minutos instalada en el vacío que el sencillo testamento de mi padre finge llenar. No cojo su teléfono de inmediato, como si se tratara de dejar la menor cantidad de huellas posibles en la escena del crimen. Mi padre acaba de morir de cáncer terminal en una cama de hospital. Y ahora, para no zozobrar del todo, intento ubicarme en medio de los islotes dispersos y las fosas insondables de su partida. Dicen que las especies más comunes en las profundidades oceánicas son las bioluminiscentes. Siempre pienso en ello cuando más a oscuras me siento. En criaturas que reaccionan químicamente a la penumbra produciendo luz. Me digo que puedo hacerlo, que soy capaz, que si a un molusco solo le hace falta una enzima y algo de oxígeno para brillar y confundir a los depredadores, ¿por qué yo no podría? Tomo el libro, empiezo a hojearlo por el final y me fijo en un apéndice que no había notado antes, firmado por un tal Pascal Rivial. Se titula Charles Wiener, viajero científico u hombre de los medios. El texto, muy breve, está escrito con una ironía casi hiriente, es más, está a un paso de ser un libelo. En él, Rivial sostiene que Wiener, más que un científico, fue un hombre con habilidades sociales y comunicativas. Su estilo, a veces enfático, otras sentenciosos y lleno de humor, más cerca del romanticismo lírico de un Marcoy que del rigor científico de un d'Orbigny, se avenía más con un salón mundano que con un gabinete de trabajo. Cita. A continuación, se regodea, lapidario. Su camino estaba entonces trazado. Al diablo la verdad histórica, viva la arqueología novelesca. Su éxito culminaba, se debió a que había sabido presentar al público una cierta imagen de sí mismo. En ese momento vuelve a mí un viejo rumor que corre en un sector del mundo académico. Hay quien sostiene que Wiener es un farsante, un impostor. Por fin enciendo el teléfono de mi padre. Quiero saber qué hacía en sus últimas horas o estar con una parte de él que no ha muerto. Estoy segura de que hago algo que a la mayoría le parecerá condenable, pero la violación de la intimidad de un muerto, que es tu padre, siempre será relativa. Es algo que te debe. La verdad, también relativa de algunas cosas, tratándose de mi padre, es parte de un legado que me pertenece. No dudo. Hago una primera búsqueda con el nombre de la mujer con la que mi padre mantuvo una relación paralela y clandestina de más de 30 años y otra hija fuera del matrimonio. Y el primer correo que salta es uno en el que él le reprocha a ella una infidelidad. La infidelidad dentro de la infidelidad. Me pruebo las gafas sucias de papá y por primera vez en mi vida, y aún más fuerte desde que me bajé demasiado tarde de ese avión, siento que a lo mejor tengo que empezar a pensar seriamente en que algo de ese ser fraudulento me pertenece. Y ya no sé si me refiero a mi padre o a Charles. En todas las casas de los Wiener que conozco está esa cutre reproducción en blanco y negro del rostro adusto del austríaco, enmarcada y adornando un mueble. Dicen que la original siempre estuvo en la familia y que una de las hermanas de mi abuelo la guardó hasta su muerte. La leyenda de mi tatarabuelo Wiener es la del discreto profesor de alemán convertido de la noche a la mañana en Indiana Jones. Uno de mis tíos, el que dicen que más se le parece, se había hecho historiador inspirado por la hazaña de su bisabuelo. Era el único que había visto el libro de Charles, Perú y Bolivia, en francés, en los 80, en una biblioteca parisina, y hasta se había planteado buscar la manera de editarlo en Perú. Así que cuando finalmente apareció la traducción al español en 1993, sintió algo de desazón porque se le habían adelantado, pero sobre todo entusiasmo porque por fin podría leer el libro. El día de la presentación en Lima estaban en la misma mesa el traductor del libro y novelista consagrado Edgardo Rivera Martínez,
el expresidente del Perú, Fernando Belaúnde, y otros ilustres peruanos en un acto de cierta importancia cultural. Orgullosa de que el legado de Charles por fin fuera reconocido, mi familia acudió al evento y los organizadores anunciaron ante el público nuestra presencia. Esta noche tenemos el gusto de contar con los únicos descendientes de Wiener en nuestro país, dijeron. Ellos no tenían ni la menor idea de que Charles había tenido un hijo aquí y que nos habíamos multiplicado ajenos a su figura. Podríamos haber sido también unos impostores, pero no se molestaron en averiguarlo. En realidad, tampoco podríamos haberlo demostrado. Mi familia se levantó de sus asientos sintiendo por primera vez que ese apellido pomposo y extranjero le servía para algo. En realidad, más allá de su foto en el aparador o en la mesita de centro de nuestras anónimas casas, a Charles se le empezó a conocer en el Perú como uno de los primeros estudiosos europeos en confirmar la existencia de Machu Picchu, casi 40 años antes de la llegada de Hiram Bingham y de que la National Geographic fotografiara por primera vez el monumento y descubriera su majestuosidad para el mundo. En las imágenes en blanco y negro de la revista, el verde intenso de sus montañas se veía negrísimo. El pico del Huayna Picchu rodeado por una estola de nubes inmaculadas, la atalaya intacta, las 3 ventanas de cielo, el Intihuanta, el reloj solar dando la hora exacta. De todo eso, estuvo muy cerca Charles. De hecho, fue el que más cerca estuvo. En este punto siempre empiezo a imaginar mi vida si hubiera sido la auténtica descendiente del descubridor, de una de las nuevas 7 maravillas del mundo, aunque ya sabemos cómo es eso del descubrir América y cosas que siempre han estado ahí. ¿Tendría ahora piscina en mi casa? ¿Podría ir a la Ciudadela montada en el tren de turistas sin pagar nada? ¿Podría reclamar mis derechos sobre estas tierras como vienen haciendo muchos desde que en 1911 llegó el gringo explorador? ¿Debería haber dejado mi firma en uno de los muros de granito de la Puerta del Sol, como hizo Agustín Lizárraga, el funcionario de Puentes cusqueño que llegó en 1902, 9 años antes que el propio Bingham, solo para hacer mutis de inmediato por el foro de la historia en un gesto punk, despojado, infantil, como diciendo si no fuera por mi tatarabuelo y su mapita, no estarías aquí haciéndote una selfie? Pero Wiener no lo consiguió. Peor aún, dejó indicios en sus planos y una localización muy aproximada que ayudó a Bingham a llegar porque nadie sabe para quién trabaja. Se me habló aún de otras ciudades, de Huayna Picchu y de Machu Picchu, y resolví efectuar una última excursión hacia el este antes de continuar mi camino al sur. Escribe sobre el desvío que lo llevará hacia otras ruinas mucho menos importantes, y alejará, en definitiva, del hallazgo más extraordinario de la historia del Perú. Haber estado cerca, por los pelos, nunca ha sido una buena excusa. De hecho, entre todas las facetas del fracaso, esta es especialmente irritante. Y nadie querría reclamarla como una herencia. En su libro dibujó un mapa preciso del Valle de Santa Ana, con las indicaciones que le iban dando los lugareños, que incluía los hitos y se acercaba mucho a la ruta real. Pero finalmente equivocó el camino y no descubrió nada. No pudo ponerse la medalla por darse de bruces con algo que había sido construido hacía cientos de años, clavar la banderita y cantar la marsellesa. No tuvo la envidiable suerte de su tataranieta, ya en las postrimerías del siglo XX, de fumarse un porro de marihuana dentro de una manzana llena de agradecimiento al final del viaje ante la aparición deslumbrante entre la niebla de la verde y rocosa ciudad perdida de los incas. Después de subir picos de cerca de 5.000 metros sobre el nivel del mar, bajar largos senderos del Valle Sagrado y andar kilómetros de bosques del camino inca durante días, durmiendo bajo el cielo estrellado al lado de sus mejores amigas, a las que se moría por tocarle las tetas. Pese a todo, podríamos afirmarlo y no estaríamos mintiendo. Yo llegué antes que Charles a Machu Picchu. Yo simplemente llegué, y él no.
En la contratapa del libro de 900 páginas, publicado por primera vez en 1880 en Francia, el estudioso peruano Raúl Porras Barrenechea exaltaba a Wiener junto a Ciesa y Raimondi entre los grandes viajeros del Perú republicano. Belaúnde señalaba la penetrante observación del humanista, y el historiador Pablo Macera aseguraba que para Wiener la historia era una actitud vital más que un método o una evasión. Me gusta la frase de Macera. Si no hay más remedio que proceder de un hombre blanco europeo, siempre preferiré que sea de un aventurero antes de que un doctor honoris causa. Mi papá atesoró el libro durante años, con sus decenas de grabados costumbristas de la vida indígena, inalterable en un lugar especial de nuestra biblioteca. Cada vez que intenté acercarme a merodear en sus primeras páginas, sin embargo, lo cerré horrorizada, incapaz de leerlo como el fascinante relato de viajes del siglo XIX que es para tanta gente, y sobre todo incapaz de obviar sus sentencias sobre los indios salvajes. Nada de ese personaje extraviado en su eurocentrismo violento y atrozmente racista tenía que ver con lo que soy, aunque mi familia lo glorificara. Dejé de pensar en el libro durante años. Ese tocho que pesaba casi su peso real en mi conciencia estaba en Perú y yo, para entonces, ya vivía del otro lado del Atlántico. Aunque de vez en cuando, sobre todo cuando en alguna conversación salía la anécdota del tatarabuelo huaquero, me carcomía la idea de no haberlo leído todavía. Después de todo, soy escritora, y de momento es el único Wiener que ha escrito un libro de éxito. La muerte de mi papá siempre coincidirá con la fiesta del tomate. Yo me fui y mi marido y mi mujer decidieron llevar a nuestra hija a la cata de tomates de Perales de Tajuña, un pueblo de las afueras de Madrid, para alejarla del tufo de la muerte. Desde que los tres nos fuimos a vivir juntos no habíamos experimentado nada tan triste ni terrible. Yo tenía que haber estado en esa fiesta del tomate de inicios de septiembre, semidesnuda, muriendo de calor en una comarca bañada por el río Tajo, y no languideciendo de luto en Lima gris. En las catas, los agricultores ponen en exhibición sus decenas de tipos de tomates, algunos tan grandes como una cabeza y de muchos colores, otros rosas fosforescentes, tan carnosos como un corazón. Cuando por fin tengo un momento, leo un mensaje de Jaime y uno de Rosy. Jaime dice que me va a contar algunas cosas que ha hecho mi hija. La habían llevado al pueblo al que solemos ir a cosechar las verduras que nunca se come. Más tarde, se había puesto a mirar fotos de su abuelo en el ordenador y había llorado con ese llanto adulto en el que no decimos nada y solo dejamos que algo de nosotros se caiga para luego levantarse. Había escogido una foto y la había metido en una carpeta en la que escribió Abu. También abrió una foto suya y se quedó mirándola y empezó a hacerle agujeros con el programa de edición. Le hizo no uno, sino muchos vacíos alrededor, y Jaime cree que en todos ellos quería poner la foto que había escogido de su abuelo. Pero no pudo o no supo cómo hacerlo. Tal vez un día le enseñaremos a llenarlos, aunque lo más probable es que aprenda a hacerlo ella sola. Rosy me cuenta que en la fiesta de los tomates había una serie de hermosas parejas gays que se tocaban, sudaban y amaban, y que toda esa exuberancia la hacía extrañarme. También que había imaginado a una niña llorando en un horrible aeropuerto, y que esa niña era yo. Esa era mi vida, había luchado mucho por no hacerlo tan mal como él, y de pronto estoy aquí donde no quiero estar. Por su culpa, porque se ha muerto en el peor momento o en el mejor. En nuestra última conversación recuerdo que me dijo con una pizca de humor que me escoció dentro. Ay, hijita, si en mi época hubiera existido el poliamor. No han pasado ni 2 meses desde la última vez que pisé esta ciudad. Aquella vez debí quedarme, sabía que probablemente no le quedaba demasiado tiempo, pero me fui. Cuando me dijo lo del poliamor, creyendo que eso nos acercaría, no sabía si volvería a verlo vivo,
y para despedirnos alquilamos una casa en una playa limeña. En invierno las playas limeñas son un paisaje ártico. Todo lo ocupaba el cuerpo ya sin cuerpo de papá, y los movimientos arduos de mi madre, atendiéndolo, dándole de comer en la boca. Despertaba, echaba un ojo a los periódicos, pero no duraba demasiado. Él, el periodista, el escritor, el analista, lector fiel de la prensa diaria, de la amiga y de la enemiga, ya no resistía más de unos minutos sosteniendo los diarios sobre su pecho. Tampoco podía escribir, como cada día, su apasionada columna de análisis de la coyuntura, poniendo todos sus demonios a trabajar. Yo me acercaba al sofá donde dormía, le acariciaba la frente y le hablaba del libro de José Carlos Agüero que ambos acabábamos de leer. Un libro sobre el perdón, sobre perdonarnos como sociedad post-conflicto y aprender a convivir con el enemigo rendido, escrito por primera vez por un bicho raro, completamente desconocido para la mayoría de peruanos, el hijo de 2 miembros de Sendero Luminoso. Mi padre entonces volvía a contarme la historia del padre de José Carlos, al que recordaba como un valiente dirigente de los obreros metalúrgicos al que un día perdió de vista porque entró en Sendero y más tarde fue fusilado durante la operación que sofocó el motín de los presos del Frontón. Hablábamos sobre todo de la madre, a quien había conocido militando en la izquierda antes de que también se volviera senderista. Cuando hablábamos de eso, y era mi parte favorita de la historia, mi papá solía confesarme que le había gustado mucho la mamá de José Carlos, que le atrajo durante un tiempo. A ella la secuestraron y asesinaron en una playa con una bala en la nuca, años después, cuando ya estaba retirada. A mi papá le incomodaba un poco el tono de reconciliación del libro. Sentía que a José Carlos no le interesaba lo suficiente reconstruir el pasado de sus padres y las razones que los llevaron a la violencia, y lo comparaba con un niño que no sabe lo que hacen sus padres de noche y decide, ya de adulto, que tampoco le interesa entenderlo. Para mí, sin embargo, la grandeza del libro no estaba tanto en su testimonio o en su supuesto ajuste de cuentas con su familia, sino en un esfuerzo por pensar qué hacemos con toda esa basura que nos dejó la guerra. Y que lo hiciera alguien condenado por el estigma de ser hijo de, me parecía aún más valiente. Quizá a papá le hería ese aparente desdén de José Carlos. Quizá sentía que iba dirigido contra él también y contra toda su generación. Después de todo, desde los años 60, él y sus compañeros venían intentando hacer la revolución contra un sistema que no da tregua. Algunos mediante una violencia bestial, como los padres de José Carlos, algunos sin violencia, como el mío. En el fondo creo que le molestaba que un hijo que no le hiciera justicia a su padre. ¿Cómo querría papá que lo recordara yo? ¿Funcionaría con él mi método de contar y reírme de mis propias miserias para hacerle más llevadero el hecho de que también iba a contar las suyas? ¿Aceptaría que le señalara su incoherencia como un compañero más del partido en una asamblea, la brecha entre su compromiso público y la ética de su intimidad, el no haber podido ser tan bolchevique en el amor como en la política? ¿Escribiría un libro para hacerle justicia? La sola posibilidad de escribir sobre él me hace sentir como una payasa, en realidad como el protagonista de la novela de Heinrich Böll, Opiniones de un payaso, que un día llega bañado en café a ver a su padre y éste cree que es otra de sus payasadas, aunque en realidad él solo había querido prepararse un café y lo había echado todo a perder. Ese es uno de los peligros de ser un payaso, que nunca te tomen en serio. A los que escribimos nos pasa lo mismo. No quiero reírme de mi padre, ni ser injusta. Solo estoy bañada en café, de arriba abajo. Aunque mi abuelo votaba a Belaúnde y educó a sus hijos con severidad, el mayor, el comunista, siempre tuvo palabras ponderadas para él. Siempre oí a mi padre hablar del suyo desde ese extraño lugar que es la comprensión para un hijo, es decir, desde la perplejidad.
en los 80. A mi padre y a mi tío los habían metido presos por rojos y por enfrentarse a la dictadura de entonces. Pero mi abuelo nunca les reprochó su comportamiento. Odiaba a los militares tanto como ellos. Podía haberme quedado pensando más tiempo en esto, pero me daba por fantasear con mi padre y la madre de José Carlos empotrándose detrás de la puerta de alguna asamblea, al lado de un montón de banderas rojas, con la hoz y el martillo. Novelaza. Librazo de Gabriela Wiener. Huaco retrato. Esas fueron las primeras 20 páginas, más o menos, 20 y pico de páginas. Es una novela súper texturada, con un montón de cosas. Es como un tapiz, hay un montón de lanas, de hilos de distintos colores y de distinto grosor. Es preciosa, es un libro hermoso. Se los recomiendo, por supuesto. Lo vamos a comentar el lunes 6 de junio en el taller de novela breve. Así que si quieren participar, avísenme y bueno, se suman. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Que si hay suerte les leo un poquitito más de esta novela. Gracias por estar ahí.